una capacidad de disfrazarse y engañar no solamente a los que lo rodeábamos a él en la campaña previa a la presidencia, sino a 30 millones de personas. Muchísima gente que no estaba junto con él creía en Toledo. ¿Por qué? Porque elaboró él, como un delincuente, ¿no? Elabora primero una estrategia para lograr un fin. El fin era llegar a la presidencia, pero para robar, no para hacer el bien. Entonces, ¿su estrategia cuál fue? Por ejemplo, a mí me tocó el corazón cuando él me lleva a su casa en Nancas, claro, a ver cómo él estudiaba de noche, de niño y de joven. Sí, claro, nos contó a todos esa historia. Así es, y las velas, las huellas de las velas pegadas en la pared, que dejan pues una huella negra de hollín. Ahí estudiaba, o sea, y llevó al periodismo, carambas, y después todo su desarrollo de una persona supuestamente buena y sana, humilde, que llega hasta Harvard, que llega a Estados Unidos. Era una cosa impresionante cómo pudo elaborar toda una mentira, porque eso es una mentira. Y sostenerla, ¿no? Y sostenerla. ¿Cómo pudo sostenerse en el tiempo mintiendo tanto? Así Pero es. lo mismo pasa con Humala, porque, claro, coincidencias o ironías de la vida, Humala también jura y rejura que estaba limpio, que terminó su gobierno, decía, ¿no? Barata nunca ha hablado de que mi gobierno se haya colmeado, y ahora tenemos la noticia del gasoducto. Y eso es importante lo que ha dicho David, porque mucha gente, también como tú, se pregunta, ¿y cómo tú, siendo su abogado, su vicepresidente, su amigo en su momento, no sabías de todo esto? Porque ellos compartimentaban la información, al igual que lo ha declarado David en el tema de Toledo. O sea, ellos compartimentaban y tenían su pequeño grupo, en la que estaba, en el caso de Humala, estaba pues Nadine, su hermano, su mamá y un par de amigotes que ya conocemos, ¿no? Y probablemente un par de congresistas que tuvieron algunas presidencias en el Congreso o vocerías, ¿no es cierto?, que también se los tendrá que investigar. Pero más allá de eso, ellos eran muy desconfiados y sabían con quién compartimentaban la información y con quién hablaban. ¿Y quiénes eran los contestatarios? Como sabía Humala y Nadine que era yo, ¿no? Que yo no me quedaba callado así nomás. Por eso que a mí apenas me dijeron, te comentaré más allá de la vicepresidencia, la Comisión de Constitución. No me quisieron dar nada más, ni nunca pedí tampoco yo nada más, ni la presidencia del Congreso tampoco la pedí ni me interesaba. Pero había su gente de su entorno que evidentemente eran los beneficiados y que tenían las comisiones principales, presupuesto, la presidencia del Congreso, energía y minas, que ahora estamos viendo que ya, y las vocerías, por supuesto, que estamos viendo que ha saltado la pus de la corrupción. Pero lo que te quiero decir... Pero un segundo, porque, a ver, usted era vicepresidente de Humala y usted era vicepresidente de Toledo, y entonces ambos tenían unos ritmos de vida que no era fácil, ¿no? No es fácil de llevar. No. Sus hijos en buenos colegios, que o tienes un buen trabajo o de dónde estás sacando la plata. Ambos con dos mujeres muy fuertes en el despacho de primera dama, muy empoderadas, trabajando de manera muy independiente, pero el ritmo de vida posterior y dentro también, ¿no les llamó la atención nunca? El ritmo de vida en el caso de Humala era una persona sencilla cuando yo lo conocí, que vestía con pantalones lustrosos incluso, y el caso de Nadine era lo mismo. Y cuando yo traté de investigar... Están en el poder cambian. Sí, cambiaron. Cuando traté de investigar, me decían de que el Partido Nacionalista le otorgaba unos emolumentos a Ollanta Humala, que era el diezmo que daban los congresistas cuando Humala era líder de la oposición política. Más el sueldo de, digamos... comandante del ejército, más los ahorros que él me decía que tenía como agregado militar y que no había gastado cuando estuvo 2 años en Corea y en Francia. Entonces, digamos, no había por qué no creerle. Cuando yo me entero, en mi caso, por el momento, ¿no? El caso concreto, el caso de las tarjetas adicionales de Rocío Calderón, y me llaman a Palacio a que la defienda, yo le digo, hasta acá no te voy a defender. Y ahí fue una de mis primeras peleas del 2015, un año antes que acabe el gobierno. Y luego empecé a indagar, vino la muerte pasada y viene una serie de agendas. Me separo y los denuncio, ¿no? Y en su caso, ¿cuándo se da este quiebre con Toledo? ¿Cuándo usted dice, no, chao Toledo, yo no quiero estar a tu lado? Bueno, primero para contestar la pregunta anterior. Del ritmo de vida. Del ritmo de vida. Bueno, ella lo sustentaba porque ella ha sido una altísima funcionaria en un momento de un banco acá en este país.
Y Del tenía Banco Vice. Del Banco Vice, Sí, claro. de aquella época, y tenía supuestamente sus recursos propios ella, y se manejaba con eso, más lo que acaba de decir, los diezmos, ¿no? Los congresistas que salimos elegidos tenemos que aportar 10% para el partido en como sí, 40, y ¿no? que maneja el partido en este caso es el presidente y Claro. su esposa, ¿no? Claro. Entonces, tenía sus ingresos aparentemente sustentados por ahí. Bueno, por otro lado, Pero ¿en qué momento de esta historia de mantos y sospechas de corrupción usted dice, ah, no, hasta aquí, si te vi no me acuerdo? Claro. Fue cuando Toledo comienza a tomar actitudes incorrectas, voy a decir, quizás no sé cómo, pero corruptas también. ¿Por qué? Por ejemplo, usa el avión internamente, comenzó a usar el avión para viajes privados particulares. Uno de esos viajes fue celebración del cumpleaños de Elian en Punta Sal, porque él era un fanático de Punta Sal, por ejemplo, de entre otras cosas. Entonces, ¿yo qué hacía? Era el único en el partido que salía a la prensa a criticar eso, porque no estaba bien, porque usaba un recurso del Estado para fin personal, y eso no estaba bueno. Obvio. Luego, ustedes deben de recordar del famoso avión parrandero. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces yo salí a criticar eso y me generé un odio, pero espantoso, de la señora Elian Carr, más que de Toledo aún. ¿No? Entonces, Me acuerdo de la canción Pásame la botella. Claro. exactamente. Entonces yo ahí dije, bueno, esto no es para mí. Ahí es cuando empieza la separación. Así es, y comienzan los enfrentamientos directos ya con Toledo, ¿no? Mi última pregunta para ambos. Doctor Chejade, Sí. ¿usted cree que en el caso de Toledo solo son 35 millones? ¿Cree que en el caso de, y voy a ampliar la pregunta a Humala, solo son los millones que ha dicho Barata? Y también la misma pregunta para Weissman. ¿Usted, señor Weissman, cree que solo ha sido con Odebrecht este negociado corrupto, o cree que todavía tenemos muchas puertas por abrir con otras empresas? Ya, yo pienso que es la punta del iceberg, en el caso de Toledo y el propio Humala. Yo pienso que la coima es 10 veces más. En el caso de Toledo lo mismo. Es una de las tantas coimas que se han sabido. ¿Cuántas más habrán que recién se van a conocer o que no se saben? Pero más allá de eso te quiero decir lo siguiente. El día viernes, que es la audiencia, Sí. de comparecencia del señor Toledo, en el que se da el tema de la fianza, es muy probable que le otorguen una libertad vigilada. Porque en Estados Unidos son muy pulcros en su sistema, no solamente de extradición, sino procesal en delitos comunes, en que la regla general es la libertad mientras lleves el proceso, hasta que haya sentencia final, y la excepción a esa regla es la cárcel, salvo la prisión preventiva, salvo que sean delitos o crímenes de sangre, por ejemplo, asesinos en serie, Claro. por ejemplo, secuestradores o criminales. Pero pero en el caso de Toledo, a mí me da la impresión, y que nadie se sorprenda, lo cual Que no va, le den así libertad. así como hoy día mucha prensa dice estamos en el cielo porque está por venir Toledo, tampoco es así, No. porque falta año y medio probablemente para que el señor Toledo venga. Año a y mí sí me medio usted augura. a mí no me cabe la menor duda que va a venir, extraditado Ya. por la calidad probatoria que está viendo y porque creo que hay un tratado importante bilateral de extradición de Perú con Estados Unidos. Dicho esto, el proceso va a durar año y medio. Pero así como estamos festejando de que ha sido arrestado, detenido el señor Toledo, y que la justicia peruana y el tratado de extradición y el proceso de extradición está en los cielos, tampoco nos desanimemos al día siguiente y caigamos en la pesadumbre en decir, no, como lo han soltado, entonces ya se viene abajo el proceso. Son temas distintos. Una cosa es el proceso de fondo, que va a durar un año, por lo menos en primera instancia, y unos 6 o 8 meses en grado de apelación. Clarísimo. Y otra cosa muy distinta es la medida cautelar. Y el juez, el día viernes, juez Thomas, juez federal de California, tendrá que sopesar 3 temas. Uno, los antecedentes de Toledo, es decir, si hay antecedentes de huida, de riesgo procesal, etc. 2, si para el señor Toledo hay una calidad probatoria suficiente y la gravedad de los delitos para dar o no dar la libertad o dar o no la fianza a través de una libertad. Bueno, pero Y lo tercero es, por supuesto, la capacidad económica y los contactos políticos que tiene Toledo, porque ojo,
con lo que estamos hablando de cuánto puede haber sido sobornado Toledo, 35, 80, 100 millones de dólares, para una persona de esa capacidad económica es mucho más fácil huir y evadir la acción de la justicia. En el caso del presidente panameño, él tuvo que esperar su extradición en libertad, o sea, con comparecencia, ¿lo recuerda? ¿Cuál presidente de Panamá? No es panameño, Martinelli, ¿no? Ah, Martinelli. Sí, el que ha sido extraditado hace poco. Tengo entendido que comparecencia y luego se le revocó a una detención. Porque eso Pero también, primero fue comparecencia. Eso también puede suceder. Okay. El primer lapso puede ser comparecencia y luego puede ser detención. Para terminar, eso pasó con Fujimori. Cuando nosotros extraditamos a Fujimori, los primeros 6 meses el señor Fujimori estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de la Policía de Chile, los carabineros. Sí. Luego los abogados solicitaron una revocatoria de esa medida a través, me parece, de un habeas corpus, y después de 6 meses la Corte Suprema de Chile le otorgó un arraigo, es decir, que podía, digamos, caminar, deambular por Chile, pero no salir del país. Y en los últimos meses, cuando Fujimori, casi después de 2 años de la extradición exitosa, estaba ya a puertas de ser extraditado al Perú. Le dieron la prisión. No, le dieron detención domiciliaria. Perdón, ¿En dónde? En la escuela de Chicureo, que fue el domicilio. Pero fue cerca del arresto aeropuerto. domiciliario. Fue un arresto domiciliario. En la hacienda Chicureo, que fue un domicilio que fijó Fujimori antes de venir al Perú. Claro. Por lo tanto, las medidas cautelares pueden variar. Puede ser que el día viernes el juez dé una medida intermedia, diga, bueno, ya, no será una libertad simple, una comparecencia simple, pero puede ser una libertad vigilada o un arresto domiciliario. Podría ser. Previo pago de la fianza. Pero a eso, y que debe ser una fianza muy alta. Pero para terminar, lo que va a tener que sopesar el juez federal de California, el señor Thomas, el doctor Thomas, es que el proceso, si es que le otorga libertad bajo fianza a Toledo, de extradición, no se le caiga, no se venga abajo, porque tiene que sopesar el riesgo procesal que tendría al darle una probable libertad bajo fianza al señor Toledo. Y lo que busca el juez federal es que el proceso termine con todas las garantías hasta el final con una sentencia o de extradición o de negándola. Ok, pero está claro que Toledo, si estuviera en libertad, no puede fugar de Estados Unidos porque en cuanto fuga, ¡pum!, lo agarra Interpol. Así porque es. Tiene orden de captura internacional. Orden de captura, pero señores, ojo una cosa, la capacidad de Toledo es muy fuerte y muy grande. Entonces, no sabemos a dónde podría... ¿Qué pasa si se va a Israel donde no hay tratado bilateral de extradición? No regresa nunca. Por favor, como se pero fue no puede ser. Fujimori y Japón. Si va a Israel, señor Weissman, nunca regresa. No, nunca regresa. No, pero nunca. yo no creo, que en sea ninguna posibilidad de que él salga. Así es, yo tampoco. Porque este juez ya tiene la convicción 100%. Así es. Porque hay una cosa que es bien importante. Él se ha demorado 1 año o un poco más en leer ese expediente de petición de extradición. Y si él después de esto ha tomado una decisión no de citarlo a Toledo, porque podría haber citado, no lo ha citado, lo ha mandado capturar y lo ha metido preso, es porque tiene las suficientes pruebas de que sí él va a tener que extraditarlo de Estados Unidos. Y otra cosa más, finalmente, este tema está relacionado más fuertemente con Odebrecht que con Ecoteva. Ah, no, claro, ese es el caso Interoceánica. Luego falta Ecoteva. En la que está la esposa, además, ¿no? Y donde está Elian y donde está Eva, lamentablemente. ¿Cómo metieron a la madre? Desgraciadamente. Pobrecita la señora. Igual en el caso de Nadine, ¿cómo pudo meter a su madre? Igual también. A la señora Antonia. O sea, eso no se deben de meter a las mamás. Parece que pero no se deben de meter a las madres. Parece que hubiesen estudiado en el mismo colegio las dos y recibieron la misma clase. Es un calco, ¿no? Es un calco, sí, pero bueno. Es horroroso, realmente. Pero, ¿y cree usted que fue...? Al final se hicieron amigas, ¿no? ¿Se hicieron? ¿Sí? Al final se hicieron amigas. Sí. Al comienzo no se podían ver y luego se hicieron amigas, ¿no? Dios mío. Dios los cría y ellos se juntan. Y uno se enseñaba a la otra. ¿Cómo tiene que hacer? Clases de doctorado rápido de soborno, ¿no? No, me muero. Pero, ¿usted cree que solo fueron 35 millones? No, de ninguna manera, porque tenemos OAS, Camargo Correa, etcétera. Falta, ¿no? Tenemos la pesca, tenemos la pesca. Ese es otro terreno que no se quiere explorar y cuando se empieza a explorar saltan los grandes tiburones. Así es, bueno, así es. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por la invitación. Le agradezco. Muchísimas gracias, no, encantado. Le agradezco. No, muchísimo gusto. No, encantado. Ojalá nos encontremos en otras cosas mejores. Que... Imagino que país, se arrepienten para el de haber país. acompañado a Humala y a Toledo, pero no se arrepienten de haber sido Yo vicepresidente. lo he De dicho ninguna manera. públicamente que me arrepiento de haberlo patrocinado a Ollanta y lo escribí en mi libro, ¿no? Pero Así. no de ser No, presidente. para nada. No, de Ser ninguna vicepresidente, manera. las instituciones están por encima Totalmente. de las personas. Así es. Gracias, Encantado. señor Marchajade. Gracias, señor David Weissman. Muchas gracias. Encantada de verlos a ambos. Terrible, de verdad. Y coincidencias, ¿no? Todo es como medio calcado.
en ambos casos, en ambas presidencias. Ahora, señorita Carla, 8:40.